Esta historia pasó hace 1 año y medio. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Muchas. Pero tenía la historia en un cajón y quería que viera la luz. Para cerrar de una manera bonita esta serie documental sobre mi vida en Oaxaca. Esta es una historia sobre un viaje de 2 amigas. Y también, ahora ya, es una historia sobre un viaje al pasado, que empieza aquí, en la península de Yucatán. Naranjas y limas y limones, aquí está la Virgen de todas las flores. Ya se va la rama, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Ya se va la rama por la oscuridad y les deseamos feliz Navidad. Estamos en la laguna de Bacalar, en nuestro blog de viajes, como diría Fer. La laguna de Bacalar es una laguna de agua dulce y cristalina, con un fondo de arena que al reflejar la luz del sol le da el color verde azulado por la que es tan conocida. Decidimos visitarla en lugar de Tulum u otras zonas del Caribe mexicano para alejarnos de atracciones turísticas sobreexplotadas, aunque la realidad es que la laguna va en camino de convertirse en una de ellas.
què ho haurem de fer? Què vols dir? Que qualque allà ens haurem de refugiar, o no? És que no sé si serà tant. Internet, wifi. Salut. La verdad es que es súper bonito. Hoy ha sido un día muy guay. Era como una piscina muy grande. Si hubiesen quedado un día més, què faríem? A veure, salses. Pique, no? Ja, deixem-les per aquí. Estan molt bones les salses. Perquè s'estan xocant tot el temps. Palenque es una población de Chiapas que esconde en su selva una zona arqueológica con el mismo nombre. El área descubierta hasta 2005 abarcaba 2,5 kilómetros cuadrados, pero se estima que no se ha explorado ni un 2% de la superficie que alcanzó la ciudad, permaneciendo aún más de 1000 estructuras cubiertas por selva. Los que ganaban en el juego de pelota es llevado a una mesa de sacrificio y eran decapitados. Los que perdían eran esclavizados. Entonces pues, no había nada de medicamentos, se curaban con puras plantas medicinales, tenían lo que es el famoso chamán, el dios de la medicina. En 1981, Palenque fue designado Parque Nacional. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987. Ahí se ve. Me dirás que cuando encontraron todo eso... Así estaba. Así. Así estaba. Madre de Dios, Sí. pero ¿y cómo lo hicieron? Como aquí no había nadie ya absolutamente viviendo, nadie quedó, empiezan a crecer plantas, se hacen árboles grandes y todo lo fue destruyendo. Por ejemplo, hoy en día lo que visitamos, de hecho les crecen plantitas, entonces hay trabajadores de Lina, se ponen a trabajar a quitar lo que es las plantitas, porque si lo dejan ahí un buen tiempo, se hacen grandes, lo va destruyendo, lo destruye por completo. Y como el maya ellos eran chaparros, por eso la entrada se ve muy chaparrito, muy angosto, muy bajo. Si gustan, de hecho ahí está la entrada, entran y salen de aquel lado. Igual, faré doble. Què vols dir? Com si fos un... Hay un altre tipus de dolç. No te echaré cochino.
aparte la salsa y para usted igual gustaría con término medio, sin queso y sin crema. Y serían 2 capuchinos. Gracias. Ok, de nada. Mira el chiflón. Corten. Siguiente secuencia. Sense menjar no podem pensar. Hay una milanesa de pollo con papas. Ok. Las quesadillas de qué son? Las quesadillas las tengo de tinga, que sería pollo, champiñones o chorizos. Perfecto, pues dame las quesadillas. Ah, clar, s'aliment de sabre. Un perri. Tornar a casa. Tornar a casa. Aquesta és la intenció que tenim. Sí, això. A veure. Haurem de dormir aquí. No m'ha arribat. Uy, chao. Hoy ha sido un día largo. Hemos visitado los miradores de San Cristóbal de las Casas, viajado hasta el sur de Chiapas, caminado durante 2 horas para poder ver las cascadas del Chiflón y regresado a San Cris viendo un anochecer de película sobre la costa del Pacífico. Y mañana nos espera otro tipo de viaje. ¿Dónde estamos, Marina? A ver, cuéntanos. Ai, Fer, si tu supieras. Oh, estoy en un paraíso. Ay, el paraíso. Vale, qué bonito. Qué guapo, madre mía.
Ah, mira, hay un mirador. Tu dius que això és això? No? Mare Aquí sí meva. que sou una cara, dos ulls, Sí. una boca rara. Aquí, bueno, no sé. Ah, no, están aquí. Están justo aquí al lado. Sí, sí, están aquí. ¿Estás grabando? Sí. Oh. ¿Qué tal la galera? Uy, mira. I tranquil·la, Lluís, no tens com divisió? Bueno. Sento com, me sé, com unes cosquilles. Com un pessigolleig curiós. Sí. Ai, que... no? No, espera. Sí. Ets com la Virgen de la Guadalupe. La Guadalupe. Si mos fotrem una cremada... Bé, i doi... Sí, exacte. Comer hongos fue una experiencia muy bonita. Hacerlo en el Parque Arcoteté aún más. La calma, la naturaleza, el sol en la piel y Marina. ¿Qué ríos? ¿Qué ríos? El tiempo volvía a pasar a la misma velocidad que pasaba cuando era un niño. Mira quina cara tenim més bonica. Estem molt guapos. És que quina llum, no? Sí. És una foto. Y finalmente llega el momento de tomar el camión para Oaxaca. Esta vez serán 14 horas de viaje con frecuentes paradas donde subirán y bajarán muchas personas que están en su viaje desde la frontera sur hacia la frontera norte, dejando atrás todo lo que tenían con la esperanza de que Estados Unidos sea la solución a sus sueños. Una vez llegadas, Fer nos recibe con sus clases de salsa. Son un éxito porque él es el mejor profesor y porque sobre todo tiene mucha paciencia con las que no llevamos el ritmo en el ADN.
Hierve el Agua es un sistema de cascadas petrificadas. Las cascadas son de origen natural y se formaron hace miles de años por el escurrimiento de agua con alto contenido en minerales. Se ubica a unos 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, y para llegar tomamos un camión hasta Mitla y unas chiveras, unas furgonetas que se llaman así porque antes servían para transportar chivos, hasta Hierve el Agua. Es también un lugar de interés arqueológico, pues posee un complejo sistema de irrigación y terrazas construido por los zapotecas hace unos 2500 años aproximadamente. Esta es la segunda vez que las visito, y siempre me parece un lugar espectacularmente mágico. És el que és més gran, no? Sota la... ¿La cecina es cecina blanca o...? No, es cecina roja. Gracias. Otra. Más un día, me creo. Nomás de metras, sí. Una de las razones por las que Marina vino a visitarme a Oaxaca era el inicio de un proyecto teatral en común, la Lletjor, que significa la fealdad. Entre el viaje de los primeros días y la vida en Oaxaca, el tiempo de 3 semanas de ensayo ha pasado a 5 días. Dentro de 2 días vamos a presentar la primera fase de este espectáculo. Será una pieza de teatro inmersivo donde el público recorre diferentes espacios con los personajes. Sí. Ah, cariño. Sí, ¿La no, ayuda sí. de pasaje? Gracias. ¿Tendrán salsitas? Gracias. Gracias. Es que em sembla... Ai, mira, el chapulín. Ui, com me mossega. Y finalmente llegó el día. Hoy compartimos por primera vez nuestro primer proceso de la Lletjor. Para ello hemos invitado a nuestras amigas a casa. Fer nos ayuda haciendo de guía y poniendo la música. Y nuestros queridos vecinos Mau y Rodri hacen el trabajo maravilloso de documentación. Creo que me gustas. Ha sido una experiencia maravillosa. También. Y después de la función abrimos un conversatorio para entender cómo lo ha vivido el público y para darnos alguna pista de cómo seguir el trabajo. ¿Hasta cuándo crees que puede durar este vuelo? Creo que hoy era el último día. Ese día aún no lo sabíamos, pero al cabo de 1 año y medio íbamos a continuar el mismo proceso, esta vez en Nueva York. A mí el final me alucina, es muy bueno. Al
Al inicio de este último capítulo ya he avanzado que las cosas habían cambiado mucho. Y es que ahora mismo lo estoy editando desde Manhattan. En concreto desde la calle 13 entre la Quinta y la Sexta Avenida. En la universidad. Sí, he vuelto a la universidad. He conseguido una beca maravillosa por la que estoy súper agradecido y que me ha permitido cumplir un sueño más. Vivir en Nueva York y estudiar un máster en teatro contemporáneo. Así que el que acabas de ver, es el final de una etapa que ha sido maravillosa y que siempre llevaré conmigo. Gracias, Oaxaca. Pero sobre todo, gracias a ti, Fer, por todo lo vivido. Y gracias a todas las nuevas amigas que me acompañaron y siguen haciéndolo desde entonces.